Volvemos a otro dato y les hablaba al principio del programa de todo lo que tiene que ver con el paro que se llevó adelante durante la jornada de hoy, la discusión que hay entre gobierno y sindicatos para saber si esto fue un éxito sindical o si fue la muestra de una debilidad política, como dijo, por ejemplo, Patricia Bullrich. Estamos en contacto con el secretario general de ATE a nivel nacional, con Rodolfo Aguiar, que gentilmente nos ha atendido. Rodolfo Aguiar, gracias por atendernos y por estar aquí en la pantalla de 24/7 y en Otro Dato. ¿Cómo le va? Muy bien, los agradecidos nosotros, un saludo para todos. Gracias. Bueno, ¿usted está contento, eufórico, Aguiar, o Bullrich tiene razón y esto fue una demostración de debilidad? Bullrich nunca tuvo razón desde que decidió hacer política en este país. Nada se puede recordar bueno de ellas, al menos desde los trabajadores, las jubiladas, los jubilados y los sectores populares. La medida de fuerza ha tenido una contundencia muy fuerte. Sí. La medida de fuerza tal vez haya que buscar registros y no se encuentren en el tiempo cercano acerca de que absolutamente todos los sindicatos que integramos todas las centrales obreras hayamos decidido parar durante 24 horas. En nuestro caso, en el caso de los estatales, no paramos por deporte, ¿eh? A nosotros nos empuja a la huelga el gobierno con su programa económico, con su recorte de salarios y con los despidos en el Estado. Aguiar, ¿cuáles son las tres consignas que juntan, por ejemplo, a los distintos sindicatos que integran la CGT, a los sindicatos del empleo público y a todos los que adhirieron hoy? Digo, más allá de los despidos en el Estado que usted menciona, ¿cuáles son los puntos que usted diría los juntan a usted con otros sindicalistas que tal vez en otros temas no tienen afinidad, ¿no? Mire, datos oficiales. El RISE, Sí, que es la remuneración imponible de los trabajadores promedio estables, es decir, es una medida, una medición, un promedio que calcula el gobierno cada 45 días, da cuenta sí. que en los últimos 3 meses los salarios crecieron un 57%, mientras que en el mismo periodo la inflación fue de un 90%, es decir, hemos perdido más poder de compra, más poder adquisitivo en nuestros ingresos en los 4 últimos meses de este gobierno que en los 8 años de los 2 gobiernos anteriores, para hablar de ideas políticas completamente distintas. Lo segundo tiene que ver directamente con la ley base y la reforma laboral que se pretende llevar adelante. Las diputadas y los diputados nacionales sinvergüenzas que levantaron la mano pretenden llevar adelante una reforma laboral que estimula el empleo no registrado, que además desprotege de manera legal a las trabajadoras y a los trabajadores. Y en materia de empleo público es alarmante. Sí. No solo nos retrotrae sin escalas a la década del 90. Yo me apresuré en declarar eso cuando la ley estaba siendo votada en diputados, porque en realidad cuando uno profundiza la lectura de la norma, advierte que los empleados públicos solo fueron puestos en disponibilidad, como se pretende ahora, en las dictaduras militares. Solo en los gobiernos de facto, con lo que se denominó en aquella época la ley de prescindibilidad, que muchas y muchos deben recordar. Sí. ¿Pueden diputadas y diputados sancionar una norma de la última dictadura militar? Ahora, Aguiar, yo le planteo el escenario siguiente. Si no sale la ley bases, ¿qué pasa en la política argentina? Porque es sin lugar a dudas un símbolo político de estabilidad justamente del gobierno de Javier Milei en términos de opinión pública, ¿no? Que está teniendo mucha paciencia la gente y está tolerando, sobre todo la clase media, una caída de sus ingresos con la expectativa de que esto vaya a rebote hacia arriba, ¿no? Primero le contesto que a nosotros no nos votan para ver si la gente tolera más, tolera menos, si un presidente mide más o mide menos en las encuestas, si el gobernador es simpático, lo quieren más o lo quieren menos. Sí. A nosotros nos votan
para defender de manera incondicional los derechos de los trabajadores. Nosotros elegimos un presidente, no un dictador. Por lo tanto, hay una legitimidad de origen, que es el voto popular para llegar al poder, pero hay una legitimidad distinta, que es la legitimidad que se construye para ejercer el poder, en el ejercicio. Y esa es la legitimidad que a pasos acelerados comienza a perder el presidente Milei. De todas maneras, frente a lo que usted dijo, ¿en serio nos vamos a creer el verso de la teoría económica de la B corta? El supuesto, no sé, que llegamos al piso y la economía va a rebotar. Si la historia nos muestra que cada vez que los jubilados y los trabajadores se cayeron, nunca rebotaron. Basta de relatos, basta de mentiras, y los responsables ahora no son las senadoras y los senadores, porque ya todos sabemos que a las senadoras y a los senadores los mandan los gobernadores. Y no aceptamos las excusas que digan, bueno, pero como usted refería recién, si no se vota la ley base, se están en riesgo los ingresos a las provincias. Mire, me hice preparar, me gusta estudiar, y me hice preparar por nuestros equipos técnicos a ver de dónde podrían estar sufriendo presiones los gobernadores. Escuche bien, sobre todo los patagónicos. La ley bases tiene 232 artículos. De esos 232, 125 artículos, es decir, más de la mitad los comprenden solamente 2 títulos de la ley. Uno que es energía, exclusivamente hidrocarburos, y el otro que tiene que ver con el incentivo a las grandes inversiones. ¿Qué se busca ahí? Regalarle que ya se profundice el saqueo a las multinacionales de nuestro gas, de nuestro petróleo, permitiéndole, escuche bien, que se elimine, se les regule el mercado interno de combustibles, se elimine el barril criollo, se igualen precios internacionales y al tercer año, escuche, que puedan exportar hasta el 100% de lo que producen, así pueden ingresar divisas, es decir, las empresas maximizando las ganancias y los gobiernos que lo que quieren a través de la exportación y del saqueo de nuestros recursos es que ingresen divisas. Por lo tanto, los gobernadores tienen una doble presión, la presión del gobierno y el lobby empresarial. Pero escuche bien, el Pacto de Mayo dice que hoy un gasto público que es el 40% del PBI tiene que bajar al 25%, y que solo el gobierno nacional ajustó un 5%, así que a los gobernadores que van a Córdoba a firmar, van a ir a firmar para que un gasto consolidado, es decir, nación, provincias y municipios de un 25%, si la nación ajustó solo un 5%, los gobernadores van a firmar un pacto por el cual van a tener que ajustar un 10% su propio PBI. Nos están destruyendo. Ahora, Aguiar, yo voy a ese punto. Está bien, es una presión para los gobernadores, pero usted es de la región aquí, usted conoce muy bien el paño aquí en la Nor Patagonia. ¿Cuál es la región? ¿Qué quiere que le diga? ¿Que de 10 niñas y niños en Vaca Muerta, 7 son pobres? No, está bien, pero antes, espere, Aguiar. Porque nos dicen, vamos a explotar el petróleo y el gas, y entonces las comunidades van a crecer y a desarrollar. Yo le puedo contar la experiencia del Mangrullo, sí. No, está bien. A ver, Rodolfo. Estatal, sí. Cuando lo administramos el Estado, sí, por supuesto que permite el desarrollo. Hábleme a mí de Catril, de que los trabajadores de Catril se tienen que ir a Neuquén, ¿sabe a qué? A los supermercados, viajar 300 kilómetros, porque donde hay un pozo de petróleo, los precios vuelan de las ondas de los supermercados y los precios de los alquileres también. Por favor, vamos a discutirlo en serio el tema. Nosotros no vamos a aceptar que nos mientan. Nos están dejando solo tierra arrasada, son recursos no renovables, Rodolfo, yo justamente, a ver, son recursos, yo le concedo un punto que yo comparto, digamos, el potencial de Vaca Muerta, no solo de Vaca Muerta, en general de los hidrocarburos extraídos hasta ahora se lo han bailado y la sociedad no ha crecido y no se ha desarrollado a la par de las oportunidades que tuvimos. Pero, muy bien, le voy a tomar cada palabra, le voy a copiar porque no lo puedo explicar mejor. Voy a empezar a decirlo de esa manera. Bueno, gracias. Nómbreme en las notas que haga cuando me cite. Bueno. Aguiar, escúcheme,
Ahora, tenemos de 25 o 30 años para sacar el crudo no convencional y de alguna manera hay que sacarlo. Nosotros no tenemos, usted me va a tirar con YPF ahora, pero no tenemos la capacidad operativa y económica para extraer a esa velocidad el crudo, para explotarlo, exportarlo y darle las divisas a la Argentina antes de que las energías limpias nos desbaraten justamente nuestro capital. En ese sentido, algo hay que hacer, tampoco vamos a encerrarnos en una economía de autosuficiencia o ¿cómo se dice? De supervivencia, suficiencia, y para evitar que los capitales extranjeros no vengan a la zona. Autosubsistencia, esa es la palabra, autosubsistencia, disculpe. ¿Entendió el razonamiento? Sí, se entendió tan claro que si Galeano no hubiera escrito hace tantas décadas Las venas abiertas de América Latina y lo escucha usted, lo volvería a escribir ahora y de la misma manera. No puede ser que planteemos semejante ingenuidad y que nos hagan creer que nosotros no estamos en condiciones de explotar, de llevar adelante los procesos de exploración, de producción y de intervenir en la comercialización de nuestros propios recursos. Está bien, usted siga creyéndolo y evidentemente gran parte, la mayoría de la sociedad también lo cree. A nosotros nos han desplazado en el Alto Valle del Río Negro la matriz productiva histórica de la provincia, que es la fruta, la manzana, las peras, ya no quedan chacras, solamente hay pozos de petróleo por todos lados. ¿Y a dónde están las rionegrinas y rionegrinos, las neuquinas y los neuquinos beneficiados? Pero escúcheme, le comparo una cosa. Con el río Paraná privatizado dicen lo mismo. Mire lo que dijo usted recién. Dice, no, ¿por qué está privatizado el río Paraná? Por donde se va el 80% de toda nuestra producción agropecuaria e industrial sin ningún tipo de control. Se fugan todos. Está privatizado, dice, porque en la Argentina no tenemos ni los recursos humanos especializados para hacer el trabajo de dragado y de balizamiento, ni tampoco tenemos todos barcos viejos, chatarras, hierros hundidos. ¿Y sabe una cosa? Hasta hace muy poquito, 25 años, este servicio lo prestaba la Dirección Nacional de Vías Navegables. Es mentira que no están ni los recursos humanos, están todos los recursos humanos económicos para poder explotar. Lo que tenemos es lo que decía don Arturo Caureche, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, y está lleno de criollos la Patagonia y la Argentina. Sí, más vale, más que miedo a los de afuera, hay miedo a los de adentro, ¿no? También. Escúcheme, Aguiar, vamos, bueno, le concedo el punto. Bueno, hoy fue un palazo. Hoy fue un palazo. Está bien, pero yo le voy a preguntar algo. Hoy fue un palazo, me dice usted, vamos con un barco rumbo a un iceberg. Digo, estoy tratando de hacer una metáfora con lo que usted plantea. La pregunta es quién va a conducir esa oposición al gobierno de Javier Milei, porque yo veo a los gordos de la CGT, a Kicillof y compañía, y la verdad que tampoco me da mucha esperanza de que ese sea el camino, ¿no? Mire, la oposición no va a encontrar un liderazgo claro, según mi opinión personal. No encuentra un liderazgo claro hasta el 2025, hasta estas elecciones de medio término, hasta esas internas, y por lo tanto estamos en un tiempo en el que los sindicatos estamos llamados a convertirnos en la verdadera oposición a este gobierno, porque a mí me dicen, hay que dialogar, y muchos colegas suyos les encanta hablar del diálogo y del consenso. Ahora, ¿de qué diálogo? El dialogar supone que si yo tengo un interlocutor y a mí me asisten razones, mi interlocutor, o si le asisten razones a mi interlocutor, yo cambio el curso de las acciones. Este gobierno no está dispuesto a cambiar nada, no estamos frente a un gobierno al que le podemos exigir un giro, como pasó con otros en el rumbo económico, un cambio en sus políticas. A este gobierno hay que confrontarlo. Yo no me tomo ni un café con estos tipos que están en la Casa Rosada. Bueno, los gobernadores sí se tomaron un café y la CGT también, Aguiar, ¿no? No lo quiero involucrar a usted en eso porque no tiene nada que ver. Mire, tiene razón, porque ahí andaba un patagónico, que no es ni el suyo, ni el nuestro rionegrino, ni el neuquino, que andaba colgado en una llave para cortarle el gas a todo el país, parecía Che Guevara. Lo invitaron a la Casa Rosada, se tomó un cafecito y salió diciendo, tuve la reunión más positiva de mi vida, dijo el flaco. Era la juventud revolucionaria de los nuevos políticos. Sí, usted está hablando de Nacho Torres, entiendo.
No me Bien. acuerdo porque, pero sí, Sí, era no lo quiere nombrar. Bien, bueno, entonces vamos con este esquema opositor de marchas, paros, tratando de ponerle freno al No, gobierno. mire, no hay Sí, ningún esquema opositor, al menos en nosotros, esta idea que muchos colegas suyos han intentado decir, ujú, o se está, sí, el sindicato nuestro no está ni a favor ni en contra de un gobierno. El sindicato es de los trabajadores, gobierne quien gobierne. En este sindicato, a diferencia de otros, se conduce obedeciendo, no ujú, se conduce bien, mandando, se obedece a las asambleas. Y otro debate que se dio hoy, es si colectivos, si, claro, el paro se fortalece porque pararon los colectivos, los aviones y los trenes. sí, Escúchenme, los aviones, los colectivos y los trenes no hacen paro. Los que hacen paro son los trabajadores, ujú, no los aviones, los colectivos y los trenes. Por lo tanto, fue una medida de fuerza contundente que muestra un malestar creciente en sí, nuestra sociedad. No solo la estamos bien, pasando mal los trabajadores y los jubilados. Pregúntele a un comerciante a quién le pueden vender algo. ujú, Baja la venta de sí, los alimentos. Se desploman. Escuché un profesional hoy hablar, representante de las farmacias. Se ujú, desploman las ventas de medicamentos. Los recetados, ¿saben qué está ocurriendo? Medicamentos recetados caen un 40%. Llegan a la farmacia con la receta que le firmó el médico y se van de ujú, la farmacia sin el medicamento porque no les alcanza la plata. Y los medicamentos de venta libre cayeron un 20%. Por lo tanto, saco esta conclusión. En la Argentina hoy no hay plata para comprar comida. No sí, hay plata para comprar remedio, y si uno analiza la ejecución presupuestaria del gobierno nacional, la única que crece es la partida de seguridad, así que no hay comida, no hay remedio, y lo único que hay plata es para reprimir, porque este modelo de país que nos están proponiendo no es para nosotros, no ujú, ingresamos, y un cliché de los paros ujú, hoy fue a escuchar muchos decir, la patria se hace trabajando. ¿Ah, sí, sí? Primero trabajando dignamente y después qué patria. Preguntemos antes, ujú, ojo, porque se acaba de venerar a Margaret Thatcher, que sí, cometió delitos atroces contra nuestro pueblo. Nuestra patria se sigue llamando Argentina, ujú. nuestro país sigue teniendo independencia y soberanía. Rodolfo, antes de Y dejar esa... y no crea que soy zurdito, no. Lo No, que pasa es que hay que estudiar para enfrentar a muy todos estos bien. monigotes. Dejamos esa pregunta abierta que usted hace, que usted ya tiene la respuesta, ¿no? En referencia a la patria y la soberanía. Pero yo le quiero preguntar el 25, viniendo más acá, ¿no? El 25 de mayo, Día Patrio, además, para engancharlo de alguna manera. Bloqueo de todos los accesos a Córdoba por parte de los estatales para que no lleguen a firmar el pacto de mayo y a ese pacto de la entrega, al pacto del que rematan nuestra soberanía, o Ujú. ponerle un contrapacto, un pacto en defensa de nuestra patria. Bien, van a tratar de que no lleguen los gobernadores a Córdoba, básicamente. Exactamente. Rodolfo Aguiar, usted ha sido muy gentil, como siempre, en conversar con nosotros. Le mando un abrazo. No, por favor, nosotros siempre los agradecidos. Un saludo para todos, muchas gracias. Gracias. Bueno, el señor Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, rionegrino. Y bueno, es muy vehemente a la hora de opinar, está bueno charlar con él porque no se guarda nada y describió el paro que se llevó adelante durante la jornada de hoy como bueno, un palazo, así lo dijo él, un palazo para el actual modelo del gobierno nacional. La pregunta que queda dando vuelta es la que nos hacíamos al principio, es quién va a conducir toda esta masa crítica que viene apareciendo en la Argentina, estas manifestaciones que más allá de que esta estuvo convocada por la CGT, es verdad que tuvo una adhesión bastante importante y hay mucha gente que está enojada ya con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque está el gobierno nacional tirando y tensando la cuerda en materia de ajuste y suben los precios, suben las tarifas, la inflación es cierto, se está desacelerando, pero empieza a no alcanzar eso como explicación de lo mal que la está pasando mucha gente, sobre todo los sectores medios, que son muchas veces los que desequilibran la balanza hacia un lado o hacia el otro en la opinión pública. Y en ese contexto, por supuesto, empiezan a aparecer estos focos de manifestación, de paros, de protesta. Lo de la universidad pública claramente fue un síntoma de una tolerancia social que se va agotando y hoy este paro con la contundencia que tuvo, por lo menos con la adhesión importante que tuvo, también seguramente es para el gobierno un llamado de atención. Hay que ver si el gobierno, como lo comentábamos al principio en la introducción del programa, encuentra los carriles para moderar su ajuste,
para prorrogar de alguna manera el ajuste hasta que llegue el tan mentado o la tan mentada recuperación económica, el rebote de la economía argentina, que es lo que plantea Javier Milei y es lo que desacreditaba recién Rodolfo Aguiar cuando decía no nos vamos a creer el cuento de la economía en B. Tiene que ver con este ajuste que para Javier Milei va a tocar fondo y va a despegar justamente en un desarrollo de inversiones y de economía real. Esto es, entre otras cosas, de generación de empleo, de generación de riquezas, que derramaría, entre otras cosas, con una inflación baja y una estabilidad monetaria suficiente, derramaría en la recuperación de los salarios reales de los trabajadores. Bueno, hay que ver si eso pasa. El problema es cuándo pasa, y esta es la pregunta que se hace la Casa Rosada, esta es la pregunta que se hacen todos, es decir, ¿realmente existe ese rebote en su momento? Con otras características tal vez, pero Mauricio Macri lo llamó segundo semestre, también se lo llamó en su momento la luz al final del túnel. Hay que ver si en este caso esta B corta, así lo llama Milei, a lo que debería ser una recuperación rápida después del ajuste, llega o no llega, y si la tolerancia social alcanza o no alcanza a tenerle paciencia justamente a ese rebote o a ese punto de inflexión que, según Milei, se viene en la economía, pero que todavía no aparece. Veremos. Por ahora lo que tenemos es un gobierno, como les decía al principio, que sostiene un discurso extremo, se va moderando en términos de realidad y está siendo exigido cada vez más por una sociedad que empieza a mostrar una tolerancia mucho menos determinada que lo que tenía cuando ganó Javier Milei, que se alimentaba mucho más de la crítica del pasado reciente que del futuro que podía prometer. Bueno, ahora la sociedad empieza a preguntar por ese futuro prometido de los libertarios en la Casa Rosada y todo está por verse. Cuando la ley bases esté aprobada, si es que pasa el Senado, allí lo que pasa también es que aparece la ausencia de toda excusa para Javier Milei, porque es una ley estructural, es una ley que le da herramientas de acción al Poder Ejecutivo por encima de las facultades ordinarias que generalmente tiene, es una ley que le permitiría desplegar con total solvencia su modelo económico. Bueno, allí se acaba la excusa en todo caso de que hay una oposición y una casta que está frenando el desarrollo y Javier Milei tendrá que verse frente a la sociedad demostrando ya cuál es la actualidad del modelo, el futuro del modelo y dando alguna pista, por lo menos alguna prueba, algo tangible de que esto rebota, de que la economía real se recupera, de que los salarios en términos reales contra la inflación empiezan a valer más y de esa manera tal vez aquietar la impaciencia que ya está habitando en sobre todo digo la clase media, porque es ahí donde hay que observar la estabilidad o inestabilidad política de un modelo y de un gobierno. Veremos qué pasa, hay que esperar al Congreso a ver qué pasa con la ley bases y esperar al 25 de mayo para observar si esa foto es un punto de llegada y un punto de partida exitoso para Javier Milei o es tal vez un dato político de debilidad del gobierno si es que no llega con las leyes bases aprobadas y si es que varios gobernadores o buena parte de los gobernadores no asisten allí a firmar eso que Javier Milei entiende como un pacto refundacional. Nos estamos yendo, me quedaron algunos temas afuera, pero estuvimos con Juan Luis Pepeuset, jefe de gabinete del gobierno de la provincia, hablando de la regionalización, estuvimos con Rodolfo Aguiar, repasando lo que ocurrió hoy con el paro en todo el país y el jueves que viene nos reencontramos para seguir caminando esta realidad provincial y nacional tal cual lo hacemos todos los jueves. Gracias por estar allí. El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos.
Gobierno de la provincia del Neuquén. Vení a Neuquén a la Fiesta Nacional del Chef Patagónico. 10, 11 y 12 de mayo. Una experiencia imperdible para disfrutar de los sabores de la Patagonia. Vení, podés ganar una Toyota Hilux 4x4 0 kilómetro. Te esperamos en Villa Pehuen, Moquehue. Fiesta Nacional del Chef Patagónico.